Imagina llegar a los 98 años y decidir hacer algo que la mayoría da por sentado, aprender a leer. Eso fue exactamente lo que hizo George Dawson, demostrando que nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia. Nacido en 1898 como nieto de un esclavo, George fue testigo de más de un siglo de historia. Vivió la Gran Depresión, la segregación y el movimiento por los derechos civiles, pero a través de todo ello, mantuvo una creencia simple pero poderosa. La vida es muy buena. Pero, ¿qué hace su historia realmente extraordinaria? A pesar de enfrentar una vida de dificultades, George nunca dejó que sus circunstancias lo definieran, y cuando finalmente aprendió a leer a los 98 años, el mundo no pudo ignorar su increíble viaje. Su decisión inspiró a innumerables personas a perseguir sus sueños, sin importar su edad o situación. Uno de esos profundamente conmovidos por su historia fue Richard Glaucman, quien quedó tan cautivado que pasó meses con George, documentando su vida. Pero algo inesperado sucedió. El propio Richard cambió. Pasar tiempo con George le hizo darse cuenta de cuánto había dado por sentado. Al conocer las luchas y triunfos de George, Richard comenzó a ver el mundo con nuevos ojos, llenos de gratitud, aprecio y una comprensión más profunda de lo que realmente significa vivir. En este resumen del audiolibro, entrarás en el mundo de George Dawson, sus luchas, su resiliencia y la sabiduría que acumuló a lo largo de un siglo. Lo más importante, descubrirás que lo hizo creer que, a pesar de todas las adversidades, la vida sigue siendo muy buena. Si la historia de George te inspira, no olvides darle me gusta, compartirla y comentar. Tu participación ayuda a difundir historias poderosas como esta a más personas. Ahora, sumerjámonos en la increíble vida de George Dawson. George Dawson creció en Marshall, Texas, donde la vida era todo menos fácil. A los 4 años, ya trabajaba en la granja familiar, ayudando en lo que podía. Una mañana, antes del amanecer, su padre lo despertó y lo llevó al pueblo por primera vez. Era un momento de orgullo, un padre y su hijo adentrándose en el mundo juntos. George sintió que había crecido de repente. Mientras viajaban para vender jarabe de sorgo, su padre habló de lo bendecidos que eran. Esa venta ayudaría a pagar sus deudas, y nadie en la familia estaba enfermo. Eso ya era motivo de gratitud. George admiraba la sabiduría y fortaleza de su padre, pero nunca expresó en voz alta su respeto. Sin embargo, la emoción del viaje se vio ensombrecida por un horror que George nunca había presenciado. Su amigo Pete fue arrastrado por un grupo de hombres blancos, acusado falsamente de agredir a una joven blanca. A pesar de sus súplicas, Pete fue linchado frente a sus ojos. El cuerpo sin vida de Pete quedó colgando de un árbol, un macabro recordatorio del racismo imperante. La rabia hirvió dentro de George. Juró no volver a hablar con una persona blanca. Pero su padre, conocedor de la crueldad del mundo, lo detuvo. No todos los blancos son malos. Algunos solo tienen miedo de hablar. Ese día marcó un punto de inflexión. George entendió cuán injusto podía ser el mundo. 6 meses después, la misma joven que acusó a Pete dio a luz a un niño mestizo. Nadie volvió a mencionar a Pete, como si su vida hubiera sido borrada. A pesar de todo, George encontró consuelo en las historias de su abuela y bisabuela, sobre esclavitud, libertad y esperanza. Su bisabuela, Sylvie, había esperado en una plantación de Mississippi a que su esposo Reggie regresara de la guerra civil, pero él murió en batalla. Con el tiempo, la familia se estableció en Texas, donde recibieron 40 acres y una mula, un pequeño paso hacia la independencia. Aunque no eran ricos, los padres de George le inculcaron resiliencia y trabajo duro. A los 8 años, ya trabajaba a tiempo completo en una granja ajena, dejando atrás su infancia para ayudar a su familia. Había visto la injusticia del mundo y decidió que haría lo necesario para sobrevivir. A los 16 años George trabajaba en un aserradero cuando supo que su tío y tía habían fallecido. Con sus primos mudándose a su casa, había más bocas que alimentar.
Para ayudar, George tomó otro empleo, pero nunca vio a sus primos como una carga. Para él, eran hermanos. Aunque anhelaba aprender a leer, priorizó el trabajo. En sus raros momentos libres, el béisbol era su escape. Jugaba con otros hombres negros, y a veces contra equipos blancos, enfrentando insultos y huevos lanzados por la multitud. Pero ganarles era una victoria más allá del juego, era probar su valía. Viajar para los partidos era otra batalla, estaciones de servicio que les negaban agua, restaurantes que los rechazaban. Muchas noches pasaban hambre, pero rendirse nunca fue una opción. En **1917**, con la Primera Guerra Mundial en curso, George quiso enlistarse, pero el dueño del aserradero falsificó sus papeles para retenerlo. 2 años después, su padre le dijo: eres un hombre ahora. Es hora de decidir por ti mismo. Por primera vez, George pensó en viajar. Conoció a un soldado que habló de lugares donde la raza no definía el valor de una persona. Esa idea lo persiguió. Sus viajes lo llevaron a Tennessee, donde trabajó en la construcción de un dique en el río Mississippi. Conoció a hombres negros que trabajaban por necesidad, pero él lo hacía por aventura. En *1923 regresó a Texas, donde su familia lo recibió con alegría. Un día, ayudó a un vendedor de autos sin esperar nada a cambio. Agradecido, el hombre le preguntó: ¿has manejado un auto antes? George se convirtió en el primero de su familia en hacerlo, atrayendo a una multitud asombrada. Su madre supo que no estaba destinado a quedarse. Donde quiera que vayas, esta siempre será tu casa. Le dijo. George viajó a México, donde experimentó algo inédito: compartir una taza de agua con un hombre blanco, Jorge, quien lo invitó a comer sin segregación. Por un momento, George consideró quedarse, pero Texas lo llamaba de vuelta. En *1928 tras viajar por Canadá, donde vio nieve por primera vez, y California, regresó a Texas. Su familia se había mudado a Kaufman, donde se reencontró con ellos. Allí conoció a Elfenia, una mujer de fuerte carácter de la que se enamoró al instante. Se casaron y se mudaron a Dallas, donde tuvieron 7 hijos. George les inculcó educación y resiliencia, aunque él nunca había ido a la escuela. Trabajó en Oak Farms Dairy durante *25 años hasta que lo obligaron a jubilarse a los 65. Eligió un pago único de $1,800, una decisión que luego lamentó. Aunque no pudo combatir en guerras, su hijo Junior fue enviado a Corea. Al regresar, enfrentó la misma segregación, lo que entristeció a George. Tras enviudar 4 veces, George siguió adelante. Vendió todo para pagar el tratamiento de cáncer de una hija, pero igual la perdió. A los 98 años un hombre llamado Henry lo invitó a clases de alfabetización para adultos. Sin dudarlo, George asistió. El *4 de enero de 1996 entró a un aula por primera vez. Llegaba temprano cada día, decidido a aprender. Sabía que no sería fácil, pero las dificultades nunca lo habían detenido. La vida de George Dawson fue un testimonio de perseverancia. Aprendió que, a pesar de todo, la vida es muy buena. Si su historia te inspira, compártela. Porque como George demostró, nunca es tarde para cambiar tu destino.